Hola, ¿qué tal a todos amigos? El día de hoy estamos dando continuidad a parasitología. Vamos a hablar de esta entidad que corresponde a la uncinariasis. Muy bien. La pretensión de hablar sobre este tema es que se trata de una de las geohelminthiasis más prevalentes e incidentes a nivel mundial, ¿correcto? Como siempre vamos a hablar generalidades, vamos a hablar desde su epidemiología, taxonomía, la morfología del mismo, diagnóstico, tratamiento, etcétera, etcétera, para fines de complementar bibliografía que ya hayan consultado o en lo subsecuente tener bases de generalidades. Muy bien, muy bien. Yéndonos a la taxonomía, vamos a comenzar por lo esencial. Tenemos que saber que son nemátodos, es decir, gusanos redondos, y muy específicamente pertenecen a la familia Ancylostomyidae, ¿correcto? Esta familia esencialmente se bifurca en dos géneros, que uno es el de los ancilostomas. Ahorita vamos a hablar del ancylostoma duodenale, que es el que causa patogenia en los humanos, infección en el mismo, y por otra parte el género de los Necator, ¿correcto? Que en este caso corresponde al Necator americanus, ¿correcto? ¿Cuáles son las características de estos nemátodos que antes de ser nemátodos corresponden al grupo de las uncinarias? Primeramente, pues que son cilíndricos como cualquier otro nemátodo, son con una cápsula blanquecina o hialina, tienen una boca dentada que les permite anclarse a las mucosas del intestino delgado, porque son hematófagos, hay que aclararlo. Esto es muy importante en la fisiopatología y en la patogenia, dado a que tienden a producir un síndrome anémico, ¿correcto? En función a la carga parasitaria, pues esto va a depender la gravedad y demás, ¿correcto? En el caso del ancylostoma, pues bueno, es una boca dentada con dos pares de dientes en forma de cono. Ahorita lo vamos a ver un poco en la ilustración. Y en el caso del Necator son placas cortantes que también les sirven para adherirse, ¿correcto? Es decir, son pequeñas variaciones morfológicas entre ambos géneros, pero al final cumplen el mismo cometido. Muy bien. Otra de las características de las uncinarias es que tienen un tubo digestivo muy bien desarrollado, desde su esófago hasta todo el tubo digestivo como tal, y en la parte más distal tienen sus órganos copulatorios. En este caso, en el macho, la bolsa copulatoria o copulatriz con las espículas, y en el caso de la hembra hay una bifurcación que corresponde a la vulva. Muy bien. Por otra parte, embriológicamente, cabe aclarar que son pseudocelomados, ¿correcto? Como sabemos, el pseudoceloma es una variación embrionaria en lo que correspondería el tejido conectivo en las vísceras, como en la cavidad peritoneal, por ejemplo. En el caso de los pseudocelomados y de los celomados, estos órganos internos no contienen un tejido conectivo que los empaquete, sino que es una falsa cavidad rellena de líquido, y a esto es a lo que se le denomina celoma, ¿correcto? O pseudoceloma en el caso de las uncinarias. También hay que aclarar que, bueno, hay un dimorfismo sexual entre ambos géneros, tanto en el ancylostoma duodenale como en el Necator americanus. La hembra tiende a ser más grande, ¿correcto? Esto ahorita lo vamos a platicar enseguida. Y bueno, básicamente era para aterrizar características taxonómicas y morfológicas entre ambos géneros. Muy bien. Yéndonos a la epidemiología, tenemos que la distribución es preponderantemente en zonas cálidas y tropicales, ¿correcto? Porque son las condiciones ambientales que necesita el parásito para evolucionar, para que sus huevos eclosionen y cumplir su ciclo de vida, ¿correcto? Ya en el huésped cuando lo infecta.
mayormente se da en adultos jóvenes y niños. En el caso de los adultos jóvenes es porque tienden a ser los trabajadores que mayormente están en contacto con el fomite de transmisión, que es la tierra de áreas agrícolas, cuyo fertilizante muchas veces contiene heces humanas, ¿correcto? Y en las heces humanas pues vienen los huevos que posteriormente eclosionan, penetran ya en formas de larvas raditiformes a través de la piel, particularmente entre los espacios interdigitales de los cortejos del pie, y a nivel plantar también, a nivel dorsal, perdón, que es donde mayormente hay vulnerabilidad de la dermis, y pues ahí la larva entra por acción de sus proteasas y de sus otros mecanismos patogénicos. Muy bien. Y en el caso de los niños, pues por ser un grupo que también está además de la inmunidad, que no está completamente desarrollada en este grupo etario, también tiene que ver porque muchas veces están en contacto con los fomites de transmisión, que es la tierra, con heces que puede generar vectorización, transmisión e infección del parásito, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos que mayormente se da en estos grupos etarios, que son los adultos jóvenes y los niños. La prevalencia actualmente se estima que es de 576 a 740 millones de personas infectadas a nivel mundial. Sin embargo, muchos de estos casos permanecen subclínicos. Muy bien. La clínica es bastante extensa, desde respiratoria, gastrointestinal, inicialmente es dérmica, ahorita la vamos a platicar un poco, pero para que lo vayan sabiendo. Muy bien. Como decíamos, tenemos en esencia dos agentes etiológicos. El primero corresponde al Ancylostoma duodenale, que mayormente prepondera en Europa, ¿correcto? Y el Necator americanus, pues como su nombre lo dice, mayormente prepondera en América, particularmente Sudamérica, América Central y en sí un poco de Norteamérica, donde los climas son cálidos, tropicales. Muy bien. No obstante, esto no va a eximir que en América no se presente un caso de Ancylostoma o en Europa un caso de Necator respectivamente. Muy bien. Estos son los agentes etiológicos, y en el nosológico, en el diagnóstico nosológico, a la etiología por Ancylostoma duodenale se le va a llamar más correctamente como anquilostomiasis, y a la etiología por Necator americanus como anemia tropical, ¿correcto? ¿Por qué anemia tropical? Pues bueno, anemia por el síndrome anémico que produce, dado a que son parásitos hematófagos, como estábamos diciendo, y tropical, pues porque hace alusión a que prepondera en América, ¿correcto? No obstante, en la práctica es muy común que tanto al Ancylostoma como al Necator se les clasifiquen los nosológicos como anquilostomiasis, ¿correcto? Esto no tiene gran relevancia clínica porque al final el tratamiento es el mismo, los cambios modificables para su prevención en cuanto a hábitos higiénicos, higieno-dietéticos también son los mismos. Entonces a veces no amerita diferenciarlos, ¿correcto? No obstante, son dos géneros diferentes. La fisiopatología, patogenia y demás es casi la misma por excelencia. Muy bien. Muy bien. Decíamos que, bueno, hay algunas diferencias morfológicas. Ahorita que estábamos hablando de la taxonomía, cabe mencionar que estas diferencias morfológicas se ven ya en los estadios adultos. Cuando nosotros detectamos huevos en el copro parasitológico, porque el paciente nos está arrojando la clínica, prácticamente son indistinguibles, ¿correcto? No podemos diferenciar si se trata de Ancylostoma o de Necator respectivamente, sino ya
en sus facetas adultas, que es cuando evolucionan a nivel del tubo digestivo alto, en este caso el duodeno, y cumplen su madurez sexual. Muy bien. Decíamos, ancilostoma en su fase adulta posee dos pares de dientes en forma de cono, que son los que usa para adherirse, y en el caso de Necator tiene dos pares de placas cortantes que fungen el mismo cometido que los dientes, ¿correcto? En el caso del ancilostoma es más corto y más ancho, y en el caso del Necator es más largo y más delgado, ¿correcto? No obstante, en promedio, vamos a decir que miden entre 0.8 a 1.5 centímetros, siendo la hembra generalmente, o más bien siempre es más grande que el macho en ambas especies, ¿correcto? Como decíamos. A nivel medial ventral, pues vamos a tener el tubo digestivo rodeado del pseudoceloma. Como decíamos, no tienen tejido conectivo, no tienen fascias o peritoneo que empaquete los órganos internos, y en contraste sí es el pseudoceloma, ¿correcto? Igual prácticamente es la misma morfología en ambos. A esta altura vamos a tener el tubo digestivo, y a nivel ya distal, terminal, vamos a tener en los machos la bolsa copulatoria con las espículas y la apertura vulvar en el caso de las hembras, ¿correcto? En el caso de ambos, pues también el recto para fines excretores, y pues esto básicamente es la morfología. Muy bien, no vamos a indagar mucho en la misma porque sería mucho más didáctico tener una ilustración muy clara, pero para efectos de que tengan las generalidades. Muy bien, correcto. Yéndonos a su ciclo de vida, cabe mencionar, decíamos al principio, se trata de una geohelminthiasis, ¿correcto? Es decir, que para que cumpla su ciclo de vida, tiene que pasar una parte de su ciclo en la Tierra. Muy bien. Aunque es monoxeno, es decir, que nada más requiere de un solo huésped, sí necesita en este caso de este vehículo, de este fomite, que es la Tierra, con las condiciones climatológicas adecuadas, para que los huevos eclosionen en formas de larvas raditiformes y posteriormente a larvas filariformes, que son los estadios infectantes, ¿correcto? Aquí tenemos las vías de transmisión, que como decíamos, esencialmente es a través de la penetración vía cutánea, particularmente entre los espacios interdigitales podales, porque son las áreas más vulnerables, más delgadas, donde detectan más calor estas larvas filariformes que van a penetrar, y es por eso que mayormente atacan ahí. Hay un signo patognomónico, que es un canal accesorio por el cual accesa la larva, y es muy distinguible cuando tenemos la clínica presuntiva y exploramos al paciente, ver ese canal por donde ingresa la larva. Muy bien. Y por otra, bueno, decíamos, esta es la vía de transmisión más importante, aunque también mucho más raro se llegan a observar infecciones por la vía ambiental oral, ¿correcto? Es decir, que por el aire o que por algún otro vehículo, como los alimentos que hayan tenido por alguna razón contacto con la tierra, que tenga larvas ya infectantes, puedan pasar directamente al tubo digestivo del huésped e infectarlo, ¿correcto? Cuando se da esta transmisión o infección a través de la vía ambiental oral, nuestra clínica va a ser de lo que llamamos la enfermedad de Wakana, ¿correcto? Que en esencia es un síndrome respiratorio de vías altas y con síntomas digestivos también, ¿correcto? El tubo digestivo alto, como lo son náuseas, vómitos, un poco de dolor epigástrico, y esto es porque se salta el ciclo de infección habitual, ¿correcto? Que es a través de la penetración
de la vía cutánea. Ahorita lo vamos a explicar cómo es que sucede. Pero para que sepan que también se llega a dar la transmisión por vía ambiental oral y produce la enfermedad de Wakana. Esto nada más se ha visto con ancilostoma y no se ha visto con Necator. Muy bien, también para tenerlo en cuenta. Enfermedad de Wakana, cuando hablamos de esto, es seguro que se va a tratar de ancilostoma y no de Necator. Esto hasta ahorita, ¿correcto? Muy bien. Entonces decíamos, para que cumpla su ciclo de vida, tiene que pasar un tiempo en la Tierra, unos días de 48 a 72 horas, a fin de que los huevos eclosionen, ¿correcto? Para definirlo en generalidades, el ciclo de vida, pues bueno, tenemos a un humano hospedero con larvas adultas a nivel del duodeno y del yeyuno, ¿correcto? Ahí van a estar causando pues el parasitismo, succionando sangre, produciendo toda la clínica que ahorita vamos a pasar a ella. Y dado a que ahí es donde se da la maduración sexual de larvas L3 a L5, ahí van a liberar los huevos, ¿correcto? Que posteriormente migran al colon, todos estos huevos, y se expulsan a través de las heces, ¿correcto? Estas heces, que muchas veces terminan en la tierra porque se usan aguas negras, como decíamos, para fertilizar los campos de cultivo, aquí eclosionan a larvas ratitiformes, ¿correcto? La larva ratitiforme posteriormente evoluciona a larvas filariformes en sus estadios L2 y L3, y es a partir del estadio L3, es a partir del estadio L3 que ya tiene la capacidad para infectar ya sea al mismo hospedero o a otro hospedero, ¿correcto? Como decíamos, va a penetrar a través de la piel. Una vez que hace su canal accesorio, penetra a través de la dermis, va a tomar la circulación sistémica y va a llegar a la circulación derecha del corazón, ¿correcto? A través del ventrículo derecho va a acceder a la circulación pulmonar, donde se va a seguir desarrollando y posteriormente va a migrar en forma de deglución retrógrada hacia el tubo digestivo nuevamente. Muy bien. Cabe mencionar que cuando la larva está residente en parénquima pulmonar, produce lo que conocemos como el síndrome de Loeffler. Muy bien. Que al igual que el Ascaris lumbricoides y que los estrongiloides, esencialmente es una neumonitis eosinofílica con tos, hemoptisis, sibilancias, disnea, etcétera, etcétera, ¿correcto? Pero la característica principal es que se va a tratar de una neumonitis o una neumonía eosinofílica. Muy bien, eso lo vamos a ver en la biometría hemática. Entonces, una vez que madura en el pulmón, se hace una especie de deglución retrógrada a través de todo el árbol bronquial, se va al esófago y vuelve a instalarse a nivel del tubo digestivo alto, en este caso en el duodeno, como decíamos. Ahí se adhiere la larva L3 y madura a su estadio L5, que es cuando ya tiene la capacidad de copular y de poner huevos, ¿correcto? Y de esta manera es como se reinicia el ciclo de vida. Muy bien. Entonces, como pueden ver, es algo parecido también al Ascaris, es algo parecido a otros parasitismos de esta misma naturaleza. Muy bien. La única particularidad aquí es que requiere de la tierra y de sus condiciones climatológicas para poderse desarrollar intermediariamente. Muy bien. Muy bien, entonces en esencia, pues esto es el ciclo de vida. Ahora sí vamos a pasar a la clínica, que parcialmente ya la explicamos. Decíamos,
Dado a que la primera o la más común vía de transmisión es la cutánea o la penetración cutánea, pues inicialmente va a ser un debut con una dermatitis pruriginosa, ya dijimos más común y más preponderante a nivel de los espacios interdigitales y dorsales de los pies. Esta dermatitis pues va a tener, como decíamos, esos canales accesorios, se van a formar pústulas, se van a formar vesículas, va a ser muy pruriginosa, pero lo que nos va a dar la pauta del diagnóstico presuntivo es este canal accesorio, ¿correcto? Que vamos a ver en los espacios interdigitales y el dorso podal. Muy bien. Posteriormente, pues vamos a tener un malestar general, porque una vez que entran, ya hay una respuesta inflamatoria sistémica, ya hay pues una cascada de la inflamación, valga la redundancia, por los antígenos presentes, y posteriormente se va a desarrollar la clínica respiratoria, porque como decíamos, va a migrar hacia la circulación pulmonar, se va a instalar un tiempo en parénquima pulmonar, y ahí es donde va a tender a producir el síndrome de Loeffler, ¿correcto? Una vez que migra a través de la deglución retrógrada al tubo digestivo, ahí pues ya va a producir la clínica específica de gastrointestinal, desde dolor abdominal, distensión, hematoquesia, melenas, también náuseas, vómitos, todo lo específico de una gastroenteritis, ¿correcto? Entonces esta va a ser la presentación clínica, que junto a los antecedentes de la persona, primeramente el grupo etario, decíamos, más común en adultos jóvenes y el niño. Por otra parte, que esté en zonas endémicas, tropicales, y más nuestra presentación clínica, de la que ya hablamos, pues esto nos va a dar la pauta para el diagnóstico presuntivo, ¿correcto? Asimismo, vamos a ver a un paciente con palidez de tegumentos por el síndrome anémico que está presentando. Esto en función también a la carga parasitaria, depende de cuánta sangre le esté chupando, dicho coloquialmente, y asimismo en qué estadio de la infección está, si todavía está a nivel cutáneo, si está a nivel pulmonar o ya a nivel gastrointestinal, donde está cumpliendo su mecanismo hematófago, muy bien, o su parasitismo. Correcto. Para confirmar el diagnóstico, ¿qué va a ser lo más sensible? Por excelencia, el coproparasitológico, muy bien. No obstante, carece de sensibilidad cuando se practica en etapas tempranas, porque desde que la larva penetra por vía cutánea, tarda de 5 a 7 semanas para que ya la larva L5 a nivel del duodeno se instale ahí primeramente y empiece a liberar los huevos, ¿correcto? En el coproparasitológico lo que vamos a ver son los huevos, ¿correcto? Entonces, a veces nos va a dar falsos negativos si lo hacemos en etapas tempranas, pero esto no exime de que tengamos que dar el tratamiento, muy bien. Si tenemos toda la presentación clínica junto con los antecedentes, el grupo etario del paciente, todo lo correspondiente a la anamnesis, sí está justificado dar el tratamiento, ¿correcto? Para evitar precisamente que se agrave o que se haga una parasitosis con mayor carga de los patógenos. Muy bien. Por otra parte, también lo podemos complementar con el frotis sanguíneo, donde vamos a ver anisocitosis, que en esencia pues es diferencia entre los tamaños de los glóbulos rojos. También vamos a ver poiquilocitosis, que es diferencias en la morfología de los hematíes, y asimismo vamos a ver pues microcitosis, ¿correcto? Esto esencialmente por el síndrome anémico, dado a que va a producir una anemia microcítica hipocrómica por falta de hierro, ¿correcto? Entonces lo podemos clasificar como un síndrome anémico,
microcítico hipocrómico ferropénico, ¿correcto? Por las pérdidas de sangre que está teniendo el huésped, ¿correcto? Y como decíamos, también podemos implementar la biometría hemática, donde también vamos a ver pues el síndrome anémico, vamos a ver la eosinofilia, porque como decíamos es una inflamación en parte que corresponde al tipo de inflamación tipo 2, por el tipo de antígenos que tiene. Entonces vamos a ver eosinófilos elevados, ¿correcto? Y por el efecto compensatorio del síndrome anémico periférico, vamos a ver reticulocitos elevados, es decir, porque la médula ósea está arrojando hematíes inmaduros a la circulación sistémica a fin de compensar este síndrome anémico. Muy bien, entonces en esencia esto es nuestra presentación clínica, el diagnóstico y como decíamos, por excelencia va a ser el copro parasitológico. Muy bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Esencialmente con imidazólicos. Estos son los de primera línea. No vamos a hablar específicamente de dosis porque esto depende tanto del grupo etario como de la carga parasitológica. Pero de primera línea está el albendazol o el mebendazol. Y de segunda línea podemos usar el pirantel, ¿correcto? Esto en generalidades, como decíamos, es para efectos de complementar bibliografía y pues espero que haya sido de utilidad. Como siempre ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima.